Ya. Bien, pues muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, lo primero, por presentar este libro tuyo en tu Ateneo. Y cuando digo tú, me refiero a hacer público el agradecimiento de la historia del Ateneo y del presente del Ateneo a tu trabajo. No solo como poeta, sino también como organizador y activista en las redes. Gracias también a cada una y a cada uno por estar esta tarde en esta presentación de un nuevo libro de poesía, que como tengo entendido es un arte que nos sirve para desinfectarnos del virus del odio y del virus del enfrentamiento. Y eso me parece importante. Y por supuesto, darle las gracias a Anthony Geist, al que no tenía el placer y el honor de conocer. Sí había oído hablar de él, a Álvaro. Y esta tarde tenemos el placer y el honor de tenerlo con nosotros, sabiendo que es yo lo voy a llamar así. Le he pedido a Álvaro esta mañana una semblanza y me ha llamado mucho la atención algunas cosas que tal vez por mi profesión he rescatado y he leído entre líneas. Anthony Geist es un carpintero de las palabras, es un carpintero de la palabra poética. Cuando he visto que es carpintero de oficio, también voy a decir que por supuesto es profesor universitario, invitado en muchas universidades mundiales y a nivel europeo, y por supuesto ha recorrido las universidades americanas desde un extremo al otro, del este al oeste. Y su especialidad como profesor es el modernismo y el posmodernismo, pero también el arte y la literatura de la Guerra Civil Española, donde ha hecho trabajos sobre los veteranos de las brigadas internacionales con un título precioso, Almas sin fronteras, y también algo que me ha enternecido, una exposición que hizo sobre los dibujos infantiles en la Guerra Civil. Como digo, es un carpintero. Me ha recordado, a lo mejor a él le gusta, a ese carpintero de la película de 1985, una película de Peter Weir, que se tradujo en América por Testigo en Peligro, y era de Harrison Ford y Kelly McGillis. Y había algo en ese carpintero de la película que me ha recordado a la biografía y a la lanza que me he pasado de Anthony Geist. Es decir, es alguien que coge una madera, coge un tronco de un árbol, coge la madera de la que estamos hechos los seres humanos, que es el lenguaje, y a partir de ahí da clases. A partir de ahí se especializa en ese marco de la poesía que nos ha formado a buena parte de lo que estamos hoy aquí, el modernismo y el posmodernismo. Y a partir de ahí tenemos el placer y el honor de tenerlo esta tarde con nosotros. Le voy a pasar la palabra directamente a nuestro invitado de honor para que comente este nuevo libro de Álvaro, que no he leído todavía, pero que voy a leer seguramente, en cuanto pueda efectivamente pasearme por algunas de las librerías de Granada, que veo que algunos están conectados esta tarde. Así es que muchas gracias de nuevo Álvaro, gracias a cada una y a cada uno por estar esta tarde de poesía. No solo es un arma cargada de futuro, es un arma cargada de presente y es un antivirus frente a la práctica del odio y de la política de las emociones. Tony, bienvenido a Granada cuando quiera. Muy buenas tardes de Granada, buenos días de aquí de Seattle, desde donde me conecto. Muchas gracias por esa presentación, Jesús, sobre todo por la comparación con Harrison Ford, que me halaga mucho. Quiero agradecer a Álvaro y al Ateneo por incluirme en esta
en esta presentación del nuevo libro de Álvaro. Para mí es un honor y un placer. Y me gustaría, antes de empezar, dedicar mis comentarios a la memoria de George Floyd, que fue la semana pasada brutalmente asesinado en Minneapolis por un policía y que ha sido un poco la chispa que ha encendido a gran parte del mundo. En Seattle estamos viviendo con toque de queda las últimas 3 noches, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y vamos a ver a lo largo de estas pocas palabras que voy a ir presentando el libro de Álvaro. Vamos a ver qué tiene que ver lo que está ocurriendo en el mundo hoy con lo que está ocurriendo dentro de las páginas de Un cielo sin salida. Un cielo sin salida, el nuevo libro de Álvaro Salvador, publicado por la Fundación Lara en su prestigiosa colección Vandalia. Entiendo que ya está a la venta en librerías a lo largo y ancho del país. Y según se va abriendo el país nuevamente, España, se podrá comprar en esas librerías, ¿no? Álvaro ha publicado anteriormente 14 libros de poesía, 2 novelas e infinitos artículos y libros de crítica literaria. Pero hoy me voy a enfocar un poco más que nada en este nuevo libro, Un cielo sin salida, recalcando que el 2020, este año, es también el 40 aniversario de la publicación de Las cortezas del fruto, que se publicó en 1980. Las cortezas del fruto es un libro clave para entender la poesía postfranquista, y me refiero específicamente al movimiento conocido como la otra sentimentalidad, que lanzan el manifiesto Álvaro junto con Luis García Montero y Javier Egea en el 1983. Es un movimiento literario, un movimiento poético que empieza en Granada bajo la tutela de Juan Carlos Rodríguez y que a los pocos años se transforma, se convierte en lo que se ha venido a conocer como la poesía de la experiencia, que precisamente viene a ser la tendencia dominante en la poesía española del resto del siglo XX. Y aunque no sin polémica, obviamente, ¿no? Ocasionó una polémica importante e interesante. De su producción poética anterior, yo destacaría 4 libros, sin menosprecio de los otros, son los que a mí más me han impactado de alguna forma particular. Son El agua de noviembre, de 1985, La condición del personaje, 1992, La canción del outsider, 2009, y Fumando con mis muertos, de 2015. Un cielo sin salida representa un paso más en la evolución de ese proceso poético cada vez más personal y reflexivo, y precisamente por eso en compás dialéctico más universal. Es una poesía que compagina referencias cultas, me refiero ahora a Un cielo sin salida, referencias cultas como Oscar Wilde, Milan Kundera, André, Luis Cernuda, Antonio Machado, entre otros, con elementos cotidianos
y de cultura popular. El libro está cuidadosamente estructurado en 4 partes. La primera parte son nuevas canciones del Outsider, que consiste en 8 poemas. Segunda parte, El canto del agua, 7 poemas. Tercera parte, Un cielo sin salida, que da título a la colección, al libro, que consiste en 10 poemas. Y la última sección, El día en que mataron a Sharon Tate, que consiste en un solo poema largo, que es el que concluye el volumen. Hay varios temas que vertebran el libro. Principal entre ellos es el paso del tiempo. Álvaro Salvador hace un recuento de acontecimientos y personas que han dejado huella en el sujeto poético. Pero los distancia o los poetiza a través de varias estrategias. Por ejemplo, el uso de mitos, de figuras de la cultura popular, determinadas metáforas, ciertas imágenes que se repiten a lo largo del libro. Y lo hace precisamente para que estos recuerdos trasciendan lo puramente personal. También el libro es una reflexión importante sobre el envejecimiento o la madurez. Abundan imágenes acuáticas a lo largo del libro, alusiones, referencias a fuentes, olas, el mar, un hammam, incluso aguas negras, ¿no? en un poema especialmente irónico. Y la compleja imagen del cielo, a la que volveremos dentro de poco. Otro tema importante es la amistad y el amor y sus fracasos y traiciones. La nostalgia también impera en gran parte del libro, aunque muchas veces la nostalgia está teñida de ironía. Yo soy, como Álvaro, de la generación de los años 60, del siglo pasado, y por tanto voy a hacer algo contraintuitivo. Es decir, voy a empezar por el final. La cuarta parte, El día en que mataron a Sharon Tate, como ya indiqué, es un solo poema largo que espero que Álvaro vaya a leer a lo largo de su presentación hoy. El 8 de agosto de 1969 vio el brutal asesinato de la actriz Sharon Tate, mujer de Roman Polanski, y 4 personas más en su casa en las colinas de Hollywood. Fueron matados por la infame familia Manson, y muchos consideran este hecho, este asesinato, un hito definitorio que puso final a una década extraordinaria en la historia de Occidente, cuando menos, ¿no? El hablante poético abre el poema contando exactamente dónde estaba y qué hacía el día en que mataron a Sharon Tate. Y cito: el día en que mataron a Sharon Tate, yo vibraba en la discoteca con el ritmo insistente del Creedence. Tarde caliente de mediados de agosto, chicas y música en el club más antiguo de la ciudad. Fin de cita. Luego, a continuación, hace un repaso de los hechos más significativos que ocurrieron en ese, lo que el hablante poético llama ese raro año. Woodstock, la mayor reunión musical conocido hasta ese momento, ¿no? en el estado de Nueva York, de Woodstock. El aterrizaje lunar del Apolo 11,
que dejó huellas humanas en las arenas y en las dunas de la Luna. La guerra de Vietnam y las manifestaciones a lo largo y ancho del mundo que recuerdan precisamente lo que está pasando en estos días. La primavera de Praga, a la que Álvaro dedica otro poema, El cristal de Praga, en Un cielo sin salida. Y entre otros Stonewall Inn, donde nació el movimiento de la liberación gay y que ha tenido mucha secuela. Todos recopilados aquí, poetizados, son acontecimientos históricos de alcance global, lo que el poeta llama en el poema, y cito, momentos epifánicos y boreales. Fin de cita. Luego, a continuación, relata varios asuntos personales, como al salir de la discoteca donde pinchaba discos, lo estaban mirando y esperando con ternura una chica en un semáforo, a la que no hizo caso. Cuenta también su enamoramiento de una chica canadiense que le enseñó el secreto amoroso del año en cuestión. Es decir, son hechos propios de un inquieto muchacho de 19 años que aspiraba a ser poeta, aspiraba a ser músico de rock. Bien, hasta ahí todo bien, pero el brillante, en mi opinión, el brillante acierto del poema que imparte ternura y profundidad es precisamente cómo relaciona esos elementos íntimos, aparentemente sin mayor importancia más allá de lo puramente personal, con acontecimientos de trascendencia universal. ¿Cómo puede ser? Lo hace precisamente al inscribir la historia personal, historia con minúscula, en esa narrativa mayor que llamamos historia con mayúscula. Nuevamente en compás dialéctico. Al final del poema, el hablante poético pasa de la primera persona gramatical a la tercera en una estrategia, en una movida muy interesante y muy eficaz. Y cito, nunca pudo saberlo ese joven muchacho, nunca pudo saberlo, pero algo le dijo en medio del desastre, en medio de la dicha juvenil e inconsciente, que ese año quedaba señalado en su vida, el año en que nacía su futuro perfecto. Es decir, el día en que murió, el año y el día en que murió Sharon Tate, es el mismo año en que nacía el futuro perfecto del hablante poético. La referencia al tiempo verbal, el futuro perfecto, también alude con cierta ironía al tiempo humano, ¿no? Y el futuro perfecto es un tiempo verbal curioso, porque narra el pasado de un futuro que no ha ocurrido aún, ¿no? Y ese futuro perfecto al nivel personal del poeta y del hablante poético también, como indiqué, encierra cierta ironía. Y para no abusar de su amable paciencia, voy a terminar, igual que empecé por el final, voy a terminar por el principio. Es decir, el título, un cielo sin salida. ¿A qué cielo se refiere? Se refiere al de Lorca, de donde proviene el título y el epígrafe, que dice, ¿qué cielo sin salida, amor? ¿Qué cielo? Esa imagen contiene una paradoja. Si cielo significa el paraíso, al no tener salida,
implica que el sujeto está atrapado en el paraíso, lo cual no es muy paradisíaco. En cambio, si por cielo entendemos firmamento, que es infinito e implica libertad absoluta, no tener salida también parece una contradicción. La única salida que tiene el cielo es precisamente la poesía. Y para terminar, voy a leer la última estrofa del poema que lleva precisamente ese título, Un cielo sin salida. Y dice así: y el poeta que sufre o que ama o espera, nunca se sabe qué cosa, sonríe para su espejo y dibuja en el aire un cielo sin salida. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony, por tus palabras, por haber hecho una lectura tan detenida del libro y tan interesante, ¿no? Que bueno, procuraremos aprovechar para más cosas en adelante. Bueno, gracias a todos por estar aquí esta tarde, por acompañarme en esta presentación insólita de este nuevo libro, que bueno, tengo que decir que el libro estaba ya prácticamente impreso a falta de algunos detalles de contracubierta antes del confinamiento, ¿no? Y de todos modos, digamos, la programación tenía previsto que el libro se iba a presentar justamente hoy, ¿no? Es decir, lo que pasa es que pensábamos que iba a ser presencialmente, ¿no? Un acto típico del CAR, en fin, a los que estamos acostumbrados. Pero bueno, las circunstancias han hecho que lo hagamos de este modo, lo cual no quiere decir que luego no podamos repetir un acto parecido, ¿no? Cuando ya la situación se normalice. Bueno, voy a leer algunos poemas del libro, os lo enseño aquí. Lo primero que tengo que decir es que, si no habéis visto la cubierta, es una ilustración maravillosa de Juanito Vida, en la que hay un pajarito dentro de una bombilla. Bueno, todo tan bien ideado y tan bien ejecutado como suele hacer Juan las cosas, ¿no? Entonces voy a leer algún poema. El poema que abre el libro, que me gusta leerlo, puede inducir a error respecto al tono del libro en general. Y esto yo quisiera explicarlo porque mi idea, después de acabar fumando con mis muertos, mi libro anterior, era escribir un libro celebratorio, un libro exultante en el que repasar mi infancia y mi juventud, que fueron en general bastante felices, o por lo menos la parte feliz de esa infancia y de esa juventud. Y lo intenté, y de hecho tengo empezado bastante ese libro y algunos poemas escritos, pero se me atravesaron otros inevitables por las circunstancias de la vida general y de la vida colectiva y de la vida individual. Y entonces fue surgiendo e imponiéndose, porque yo tengo la teoría de que la poesía se impone a uno mismo, fue imponiéndose este libro, ¿no? Este otro libro. Entonces hay momentos en el que ese tono celebratorio surge porque también estaba en mí y también estaba en mi necesidad, ¿no? En mi necesidad como escritor, como poeta. Este poema es de eso, el que abre. Es un poema celebratorio que se llama Canto el Canto, que es una especie también de homenaje a la poesía, pero distinto del que cierra el libro, y que, bueno, de algún modo está inspirado por ese sentimiento que he explicado y también por la influencia de algunos amigos, de algunos compañeros que están haciendo una poesía de este tono y que me parece muy interesante.
y a dos de ellos va dedicado el poema, a Vicente Gallego y a Manuel Salinas, amigos muy queridos y que están escribiendo libros de este tono. Canto el canto. Me levanto cansado tras una noche tormentosa y canto. Canto en la ribera del día. Canto a lo que pueda ser. Me detengo atendiendo a las tareas de la mañana y canto. Canto con la pelea doméstica. Canto a nuestro sudor. Me incorporo somnoliento de conversar el pan y canto. Canto a los dones de la tierra. Canto al milagro de ser así. Me sumerjo en la noche como un náufrago alegre y canto, 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 canto. Alabado sea, bendito y alabado, gozoso de corazón, elegido, glorioso, limpio de toda mancha, tu ser así, tu vivir así y el mío. Ese es el primer poema. Luego hay otro poema que me gusta leer también por la sencillez que creo que tiene y a la vez, digamos, la intensidad. Es un poema que se titula Sarmientos. Toco con una mano los dedos de mi mano, estrechos, firmes, tibios, con perfección delineados por las yemas de los dedos de mis manos. Los toco como si fueran dedos de otra mano, como una carne ajena, como si fuesen dádivas de otro que se acercan a mí y me acarician antes que el tiempo acabe. Hay algunos poemas que fueron adelantados ya en la antología que publiqué hace un par de años de la Caras B, ¿no? Algunos de estos poemas estaban ya allí. Este poema al que se ha referido Tony, Cristal de Praga, es un poema que tiene que ver un poco con las ciudades que tenemos mitificadas, ¿no? Bueno, es un tópico, pero Praga es una ciudad que fascina en general, ¿no? Que es un poco como Florencia, que son ciudades que enamoran cuando uno las ve por primera vez, cuando se encuentra en ellas. Y a mí me ocurrió que cuando fui como turista, enseguida sentí la sensación, o sea, la necesidad de vivir en esa ciudad, ¿no? De vivir la ciudad. Y entonces no paré hasta que lo conseguí a través de un intercambio académico, y estuve viviendo en la ciudad un mes y pico, con lo cual me dio tiempo a cogerle bien el pulso a esa ciudad, que para mí era mítica también por la revolución del 68, etc. Y bueno, después he ido varias veces y en una de ellas incluso enfermé, ¿no? Enfermé además con mucha fiebre y de una manera bastante desagradable, pero sin embargo el recuerdo que tengo de esa enfermedad es agradable, ¿no? Es decir, es un poco cómo funciona la memoria de los seres humanos, ¿no? Selectivamente. Entonces hablo un poco de ese poema, o sea, de toda esa experiencia en este poema que se titula Cristal de Praga. Hoy que la multitud llora sin cesar en las calles de Europa, yo me he sentido anciano, muy viejo, roto, frente a un cristal de Praga. Y han desfilado ante mí los tanques de la historia, arrastrando cadenas por las calles de Praga, y he visto el desconsuelo de dos jóvenes al calor de una noche del viejo 68. Hoy me he sentido anciano, débil como un recuerdo quebradizo en la hermosa ciudad de Praga. Mi hijo conquistando los jardines de Weissrar con la espada de Arturo, nuestras noches felices debajo del castillo entre los tres violines y mi amor escondida en la isla más bella del Moldava. Hoy, en un rincón de la hermosa ciudad de Praga, he sentido la levedad del ser,
la levedad de ser anciano, frágil, decadente, como el viejo cristal que Bohemia regala. Bueno, y voy a leer ahora de la segunda parte del Canto del Agua. Voy a leer el poema El Canto del Agua, que va un poco marcando, digamos, el tono, el ritmo del poema de una parte a la otra, que sé que es un poema que le gusta especialmente a Tony y que lo ha traducido al inglés. El Canto del Agua. En esta tarde recatada, tarde modesta y amigable, más allá de los muros y la niebla, el agua canta. No siempre sus canciones son oídas, no siempre las palabras se entienden y las notas se aprecian más allá de murmullos y costumbre. Sin embargo, estas aguas dormidas, estas aguas amables, estas aguas tratadas con mimos y con bálsamo, nos cantan. En esta tarde amiga y especial, tarde de jamán y nube, entre fuentes y aroma, el agua canta. Y el canto de estas aguas que alcanza sin tocarnos, que líquido y paciente nos acuna, este canto que limpia la piel, el rostro, el cuerpo, pero también el fondo de nuestra propia entraña, con el agua del jamán que canta. Hay un poema que bueno, tiene que ver un poco con un cuadro famoso y con un complejo famoso. Ustedes se van a dar cuenta. El origen del mundo. Una brisa rebelde sacude el cortinaje. Rayos de luz dorada taladran la ventana y desvelan la íntima soledad de la tarde. Al fondo se ilumina con una luz oscura un presagio de noche, y entre las blancas formas de la mujer tendida sobre el diván, los astros se reflejan. Cantan los gallos de madrugada, más allá de las puertas que esconden la pasión, y una sombra furtiva se desliza hacia el mundo. Edipo huye del lecho de Yocasta, cegado por su luz. Y bueno, hay poemas, lo que pasa es que la mayoría de vosotros los conocéis porque estaban ya en esa antología de las caras B, pero bueno, voy a leer alguno porque me gusta especialmente y sobre todo también por las circunstancias. Este poema se llama Marca España. Y bueno, intenta expresar un poco las contradicciones de este país a las que estamos no es que estemos tan acostumbrados, pero que son tan familiares, ¿no? El mar se ha desmayado sobre la arena y el sol deslumbra fuerte la media tarde. Yo contemplo desde el balcón a las muchachas medio desnudas, hermosas como diosas, los cabellos rizados y las pieles brillantes, tendidas indolentes en la arena, retozando nerviosas junto a la orilla, felices por el sol y por el agua. De improviso, una grita y las demás la siguen, jubilosas, chapotean en la orilla, se introducen despacio en nuestro mar eterno. Después, como en un juego, el agua sube suave hasta sus muslos, hasta alcanzar caderas, pieles, pechos, débilmente marcados en la menuda tela que los cubre, y ellas ríen gozosas.
Se salpican los rostros y los torsos, arrojándose inquietas las lágrimas saladas por el mar, y una lechosa espuma que flota entre sus cuerpos las rodea con un hedor de esclusa, con un marrón de islas putrefactas a la deriva. El mar ha muerto ya sobre la arena y el sol regala agónico su rayo. Así es nuestro país, soleado y amargo. Un coro de muchachas ingenuas y felices nadando entre la mierda. Bueno, esa es la marca España. La última parte lleva el título del libro, Un cielo sin salida, y lleva una cita de Gustavo Adolfo Bécquer, también bastante insólita, que dice: pero sé que conozco a muchas gentes a quienes no conozco. Tiene un primer poema que es un intento de hacer una oración laica, ¿no? El otro día me preguntaban en la prensa por este tipo de poemas y, bueno, la explicación que yo siempre doy es esa, la del agnóstico que no tiene un consuelo para más allá de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, intenta que de alguna manera la poesía pueda ser el bálsamo que sustituye a la oración, ¿no? Entonces son como oraciones laicas. Esta se llama Oración de Judas Iscariote. Dame fuerza, Señor, para acercarme a Él. Déjame que comparta este pan y este vino. Dame fuerza, Señor, para ser en su vida. Déjame caminar de su huella a su huella. Dame fuerza, Señor, para llamar al César. Déjame que le acepte sus sagradas monedas. Dame fuerza, Señor, para besar su rostro. Déjame que abandone mi miedo en su mejilla. Dame fuerza, Señor, para perder la vida. Déjame que la cruce en el último olivo. Este es un poema que escribí prácticamente, aunque luego, claro, luego se trabaja, luego se corrige, pero casi me salió de un tirón en mi última visita a Roma, en la que tuve la oportunidad de visitar los museos vaticanos por la noche. Fue una visita extraordinaria, ¿no? Muy singular, ¿no? Y bueno, me vino un poco la historia de los fundadores. El poema se titula El proscrito. Tiene un subtítulo que dice: Monólogo de Remo, hermano de Rómulo, primer rey de Roma. Di nombre a mi hermano y le amé. Le protegí y le enseñé el camino. Luché por él, vencí y perdí, como ocurre en la guerra. Le ayudé a construir su leyenda de héroe. Cerré los ojos ante algunas mentiras. No tuve oídos para muchas verdades. Fui cómplice de él y de su historia. Le enseñé a distinguir los buitres en el cielo. Hoy mi hermano es el rey y yo soy un proscrito. Me persigue la guardia y me expulsan del foro. Me niegan la palabra y los viejos honores. Ahora soy un proscrito al borde de la muerte. Custodio los secretos que han hecho de mi hermano un rey. Y este poema que bueno, que habla también de un tema desgraciadamente muy actual,
desde hace algunas décadas de las chicas, de las muchachas desaparecidas. Hace tiempo que os busco por los bosques, por las tierras ocultas, por los mares. Envié mis jaurías a encontraros en los montes espesos del olvido. Envié policías, voluntarios, gentes desocupadas, detectives. Envié diputados, regimientos de soldados, bomberos, catedráticos, y nada averiguaron. Rastreé los pantanos y los ríos, organicé batidas en los llanos, registramos suburbios y arrabales, barrios lujosos, pueblos, cercanías. Envié rastreadores a puertos, aeropuertos, estaciones de metro y autobuses, por si os vieran errar de un punto a otro, por si vieran quién fuerza con cadenas vuestro oscuro destino. Os busqué por los bosques, por el cielo y los mares. Dediqué mis sentidos a recordar los rostros y los cuerpos, a imaginar la muerte que llevabais, la vida que perdimos vosotras y nosotros. Pero nada encontramos. Y bueno, voy a ir ya acabando. Este poema también es conocido porque también estaba en la antología, pero también me gusta leerlo hoy en día. Porque me siento así. El extranjero. ¿Quién será ese señor de poco pelo blanco, de porte distinguido, de caminar ausente? ¿Quién será ese sujeto mayor, envejecido, que se pierde en la tarde? Excuse me, how can we help you? Me confunden. Creen que soy extranjero por la calle, en los bares y tiendas, en las colas. Se dirigen a mí en otras lenguas al tomar autobuses, al entrar en los bancos, al comprar la comida, al salir de los grandes almacenes. Monsieur, s'il vous plaît. Yo me alegro. En mi interior sonrío y me alegro de no disimular, de que se note lo poco que me siento de este pueblo. Este pueblo brutal y ensimismado. Esta gente cruel, insolidaria. Este país compuesto por cabreros que desprecian todo lo que ignoran. En mi interior sonrío y me respondo, no tengo más patria que la lengua, porque desde la infancia se me dieron muy mal las otras lenguas. ¿Quién será ese señor de poco pelo que se pierde en la tarde? Soy yo, el extranjero de sí mismo. Y bueno, voy a leer ahora voy a leer primero el poema que en principio iba a ser el que iba a cerrar el libro, pero después entendí que era mejor cerrarlo con el poema largo. Pero bueno, es una especie de poética que lleva el mismo título que el libro, Un cielo sin salida, del que ha leído la estrofa final antes Tony. Un cielo sin salida. La poesía nos salva, nos consuela el poema, divierten las palabras que con palabras juegan. Levantad este mundo con carne de poema, quieren pedir los necios. Abolid para siempre la injusticia del hombre, gritan al viento los gentiles. Y el poeta que sufre o que ama o espera, nunca sabe qué cosa, sonríe para su espejo y dibuja en el aire un cielo sin salida. Bueno, este es el poema al que
se ha referido Tony, el día en que mataron a Sharon Tate, lleva una cita de Jaime Torres Bodet, el poeta mexicano, que dice: esa terraza última de la noche. Y es un poema que en cierto modo me lo provocó. Además también ha sido un poco de turbión, ¿no? De necesidad de tener que escribirlo sí o sí. La película de Tarantino. Por eso está Érase una vez Hollywood. Por eso está dedicado a Tarantino y a Pepa, ¿no? Y a Pepa Merlo. Porque esa película, que intenta modificar la historia, me hizo modificarla positivamente, me hizo como de psicoanálisis, ¿no? Me hizo producirme en mi interior una especie de regresión a mi edad de 19 años, a ese año especialmente, ¿no? Y entonces, como la memoria es también selectiva y suele recordar casi siempre lo más agradable, pues fue una necesidad escribir el poema. La suerte es que luego quedó bien, porque otras veces pasa con esto que luego el poema no queda bien y hay que guardarlo en un cajón, ¿no? El día en que mataron a Sharon Tate, yo vibraba en la discoteca con el ritmo insistente de la Creedence, tarde caliente de mediados de agosto, chicas y música en el club más antiguo de la ciudad. El año en que mataron a Sharon Tate fue un año raro, año de momentos epifánicos y boreales, año del mayor festival multitudinario de la historia, año de la revolución juvenil sobre la hierba, que tiempo después degeneraría en monstruoso negocio sobre la hierba, año de pasos en la arena del satélite, pasos que borraron para siempre el mito de nuestro astro más romántico. Y mucha guerra en el sudeste asiático, nubes de napalm y pistolas para los jóvenes vietnamitas, gases y pancartas para los estudiantes en los campus occidentales y mucha muerte en el sudeste asiático. Año raro en Madrid, con los templos de la sabiduría secuestrados por la dictadura, con el poder desangrándose por la primera herida pública de la dictadura, y en Praga otro estudiante ardía contra otra dictadura invasora. El día en que mataron a Sharon Tate, yo pinchaba discos en la única discoteca de la ciudad, aislado en el control, pulsando los resortes de luces y de notas, sacando de la pista novios y flirteos con el rotundo ritmo de la Creedence. O el alarido heavy de Led Zeppelin, chicas, música y drogas, contraluces y mucha soledad. En efecto, este año fue un año raro. Raro como el encierro de Lennon y su esposa japonesa fornicando por la paz en un hotel de Montreal, mientras los Beatles graban su penúltimo disco y atraviesan la calle para escapar de casa y cantan por las terrazas de Savile Row, año raro en el que los homosexuales se rebelan en el Stonewall Inn de Nueva York para abrir una era de orgullo y de presencia. Año raro en los desiertos de Nevada, donde los estadounidenses detonan más de 10 bombas atómicas, la más hermosa de las cuales se llamó marihuana. Año raro en el que todavía bajo el luto de Kennedy y Luther King alcanzarán el poder líderes del futuro, Nixon, Gaddafi, Brandt, Golda Meir, Pompidou y Juan Carlos I de España, flamante sucesor. Muere Rocky Marciano, se suicida Arguedas, Elvis canta en Las Vegas, Brian Young aparece flotando en su piscina y los Who nos regalan su himno a las pinballs. Año raro este año, con denominación obscena, que parecía cerrar toda una época. En esos días próximos al caso Sharon Tate, después de mi trabajo, yo cruzaba un semáforo y la mirada dulce
de una hermosa muchacha a las 10 más o menos. Nunca le hablé y supe, pasados ya los años, que cada noche estuvo esperando un requiebro. En esos días de agosto, desolados y ardientes, en que yo meditaba si estudiar o marcharme de esta absurda guarida donde no volver nunca, escribí algún poema. No para la muchacha que me esperaba dulce a mitad del semáforo, sino para la chica más hermosa del baile que tropezó conmigo algunos días antes, una noche de julio, y era canadiense, valga la paradoja, y yo estuve dispuesto a seguirla hasta el límite del mundo conocido y llegué hasta Valencia. Allí vimos a Armstrong pisotear la luna y ella me reveló el secreto escondido en el nombre del año. El año en que mataron a Sharon Tate, cerrando los años más hermosos quizás del siglo XX, no alcanzaba a mi edad todavía esa cifra de muchacho moderno, callado y melancólico, que quería ser poeta, actor o instrumentista de un grupo extraordinario, pero que fue consciente del tiempo que pisaba, de lo que se perdía, de todo lo que el año estaba inaugurando. Nunca pudo saberlo, pero algo le dijo en medio del desastre, en medio de la dicha juvenil e inconsciente, que ese año quedaba señalado en su vida, el año en que nacía su futuro perfecto. Gracias.